El Plan Universal de la Abogacía a cargo de Martín García López del Vallado. Estamos ya en directo, Mónica? Y estamos iniciando un poco la cuestión. Poca concurrencia aquí, pero esperemos que sí, allende los mares. El otro día lo vi. Lo vi. Sí, bueno, no tenemos que mirar todo eso. Y Almudena también estaba. ¿Ese quién es? Almudena López. Almudena es otra compañera. Me parecía a mí que los dos eran buenos. Sí. Porque seguimos por internet, aunque no estamos físicamente, muchas veces. Ahí está el correo. Sí, yo te mandé uno. Ahí está. Entonces, bueno, lo de siempre, a los que nos estén escuchando por la web, cualquier cuestión que surja, el correo electrónico jornadas@mijaresabogados.es y seguramente Martín le contestará cumplida. Bueno, pues, cuando quieras, Martín. Pues muchas gracias al despacho de Mijares y por tanto a Ramón por haberme invitado a dar esta charla y desde luego por la confianza, a mi juicio excesiva, que deposita mi persona para hablar de esto. Bueno, muchas gracias también a los presentes física o telemáticamente por la paciencia que van a tener que demostrar para oír hablar de este tema. Efectivamente, ya se había hablado de él en este despacho en marzo y en otras reuniones y en otros foros a lo largo de varios meses sobre el Plan Universal de la Abogacía, que es de lo que vamos a tratar hoy. El Plan Universal de la Abogacía se aprobó el 26 de noviembre del 2005, va a ser ahora un año, en la Asamblea Extraordinaria convocada al efecto, la Asamblea Nacional de la Mutualidad, y preveía un plazo de 6 meses para que la gente se incorporase al PUA o permaneciese en los planes anteriores. En los planes anteriores, que eran 3, y vamos a hacer una referencia breve a ellos para recordar lo que teníamos. Entonces, los que estábamos en los planes antiguos, PSP, PPPA, podíamos optar entre continuar en el plan antiguo o incorporarnos al PUA. Los que estaban en el PMP, que eran los últimos incorporados, Plan Mutual de Previsión, esos ya obligatoriamente se incorporaban al PUA. Bueno, se debatió sobre la conveniencia o no de incorporarse. Dejamos para este lado, ¿no? Que veis mejor aquí, ¿no? Y el 26 de mayo de este 2006 terminaba el plazo y se había incorporado el 98% de los mutualistas, es decir, que mayoritariamente, pues casi unánimemente, llegamos a la conclusión de que era mejor este plan que los antiguos. Ese 2% que no se incorporó al nuevo plan, bueno, pues probablemente eran abogados, mutualistas que estaban a punto de obtener la jubilación y echaron cuentas y probablemente para ellos podría ser más rentable el antiguo, pero desde luego no para los abogados en activo que todavía tenían unos años por delante. Bien, los planes antiguos recuerdo que eran el PSP, el más antiguo, para los colegiados con anterioridad a 1988, el PPPA entre el 88 y el 98 y el Plan Mutual de Provisión para los incorporados con posterioridad al 98. Estos 3 planes que voy a llamar antiguos tenían en común las prestaciones económicas que se obtenían por fallecimiento, por jubilación o por invalidez, que eran 7.512 euros anuales, es decir, 601 euros al mes, que eran las famosas 100.000 pesetas que todos teníamos en la cabeza, aunque había pensiones inferiores a esa cantidad, ¿no? ¿En qué se diferenciaban los planes entre sí? Bueno, así grosso modo, en el plan más antiguo, anterior al 88, la jubilación era a los 69 años. Los incorporados entre el 88 y el 98, la jubilación ya era a los 65 años. Y los incorporados con posterioridad al 98, la jubilación era también a los 65 años. Y este plan ya era el más moderno de todos, tenía capitalización individual y, por ejemplo, no comprendía la cobertura de viudedad, que había que contratar aparte. Era un plan más gravoso o más caro. Entonces, bueno, por una serie de consideraciones, fundamentalmente que estos planes ya se habían quedado un tanto
desfasados en relación a lo que podía ofrecerse en el mercado o lo que permitía ofrecer la legislación actualmente, y sobre todo pues los abogados nos parecía, estábamos bastante insatisfechos con estos planes, nos parecía que era una prestación muy pequeña y demás. Entonces llegó incluso a hablarse de la posibilidad, lo propusieron algunos compañeros, lo propuso por ejemplo colegios como el de Zaragoza, que tiene una cierta importancia, de la conveniencia de incorporar la mutualidad a la seguridad social. Lo habían hecho la mutualidad de los notarios, se debatió, bueno, eso presentaba bastantes problemas, pero sobre todo había mutualistas que no estaban interesados, bueno, pues por distintas razones. Unos porque preferían acogerse a las ventajas de la mutualidad, que por ejemplo permite una cuota más reducida que la del régimen de autónomos, otros porque ya estaban cotizando por la base máxima de autónomos y por tanto no iban a poder aprovechar las ventajas, cobrar una mayor jubilación, etcétera, etcétera, porque ya tienen la pensión máxima. En fin, había una parte importante de los abogados que no querían esa incorporación y por tanto no se iba a cabo. Pero sí se aprobó este plan universal de la abogacía, que desde luego a mí me parece interesante y que yo creo que ganamos bastante respecto de la situación anterior. Vamos a dar algunas características de este nuevo plan. En este nuevo plan, una de las características es que es un sistema de capitalización individual. Hasta ahora teníamos un sistema de capitalización colectiva. En el 2004 la mutualidad había acumulado un capital de, hablo de memoria, 1.650 millones de euros para repartir entre todos los mutualistas. Bueno, cerca de 300.000 millones de pesetas. Como anterioridad a esa capitalización colectiva habíamos tenido, se funcionaba, sí, había acumulado bastante dinero porque pagábamos y no cobrábamos. ¿En efectivo? Sí, en efectivo. Bueno, en efectivo y en inmuebles. Pero la mayor parte era... De las mejores viviendas de Madrid tienen... Y de esos 1.650 millones, pues como un 80 y algo por ciento estaban invertidos, sigue invertido en renta fija, con una rentabilidad elevada, lo cual permite seguir dando hoy una rentabilidad elevada. Que tampoco sirve si no se transmiten a las pensiones. Sí, pero ahora ya... 300 euros. Pero ahora ya se va a... Yo creo que sí se va a transmitir. Vamos a ver, en los... Realmente ya funciona como un fondo. Pensiones igual. Es que ahora ya se aproxima más al fondo de pensiones y al fondo de una póliza de ahorro. En el sistema anterior teníamos estas prestaciones que eran fijas, teníamos una prestación fija y una aportación variable, porque aunque pensábamos que con el cuadro de cuotas que a cada uno se nos había asignado ya lográbamos esa prestación, pues no era así. De hecho, en el año 2002 la mutualidad ha hecho cuentas y dijo, con lo que estáis pagando ni siquiera puedo pagaros las 100.000 pesetas, los 600 euros al mes. Y en el 2002 la Asamblea Ordinaria aprobó una subida que tenía cierta entidad, porque decían, la mutualidad siempre presenta las cosas, la versión dulce de las cosas, ¿no? Dice, la subida solo va a ser de 5 euros al mes. 5 euros al mes el primer año, pero que son 10 el segundo año, 15 el tercer año, es decir, esos sistemas que efectivamente es poco el primer año, pero el segundo ya es más y los últimos años pues ya es bastante más. Entonces, pensión fija, prestación definida, 100.000 pesetas, aportación variable, porque eso teníamos unas cuotas que se subieron y podían seguir subiendo. Para los que hayan quedado en los planes antiguos, tienen garantizados los 601 euros, pero pueden subirles otra vez las cuotas. En el sistema que tenemos ahora, las aportaciones son fijas. El cuadro de cuotas que tengamos cada uno de nosotros y que viene en la póliza, pues ese ya es inamovible. ¿Qué es lo que cambia ahora? Pues ahora lo que es variable es la prestación
que podemos obtener a la jubilación. Y a la jubilación ya no tenemos garantizados los 600 euros. Es decir, podríamos cobrar menos de 600 euros al mes, aunque la mutualidad estima que vamos a cobrar más. Que vamos a cobrar más de esa cantidad. Por tanto, ya la jubilación no sabemos cuánto va a ser. Se estima que va a ser un determinado capital que nos indicaron a cada uno de nosotros. Luego ya miramos... ¿Hay cálculos hechos para eso? Sí, a, sí, sí. A 10 años o a 20 años. Luego lo miramos, sí. Pero bueno, que no garantizan, bueno, no garantizan que se quede. Pero Pero sí se hace una estimación, y con la estimación que se hace, la mutualidad cree que nos va a poder pagar más de los 600 euros. Bueno, garantizan, sí, también vamos a ver lo que garantizan. Como un plan de pensiones, así, ¿no? Se aproxima más al plan de pensiones, pero... sí. A los antiguos nos garantizan. No, a los antiguos nos garantizan las aportaciones efectuadas, pero no nos garantizan que vayamos a obtener 600 euros. Pero bueno, no importa, porque yo creo que vamos a tener... Eso no fue lo que nos contaron. Bueno, vamos... tuvo que optar? Bueno, ahora entramos en los... Sí sigue siendo una cantidad fija y garantizada la invalidez, que son 601 euros al mes como mínimo y como base, y que es una contingencia que se puede ampliar hasta los 1.800 euros mensuales. Elimino céntimos porque no quiero memorizar cantidades así de céntimos. Es decir, tenemos un mínimo de 100.000 pesetas al mes en invalidez, ampliable opcionalmente a 300.000 pesetas máximo mensuales. Eso, bueno, pues tiene unos costes que luego ya veremos también. Otra cuestión, bueno, ya he hecho unas notas que no las voy a leer porque si no igual me pierdo, hablo así un poco de memoria y luego en las preguntas lo que quede pues lo resolvemos. En los planes antiguos había la prestación de fallecimiento y había la prestación de viudedad. En el plan nuevo eso desaparece como tal. Y lo que nos permite en el plan nuevo es contratar una cobertura para la contingencia de fallecimiento. La contingencia de fallecimiento, en principio, y el que no contrate esa contingencia, por ejemplo, voy a hablar de mi caso, yo la eliminé porque no tengo herederos cercanos, nadie depende de mí, al contrario. Por tanto, no importaba que hubiese más o menos dinero a mi... ¿Qué es esta que pone aquí, por ejemplo, de 90 y pico mil, 94.000? Exactamente. Capital asegurado del fallecimiento, ¿no? Exactamente. Entonces... ¿Y trabaja de forma importante? Sí, bueno, ya lo miramos aquí. Yo os digo los datos míos que serán parecidos a los de todos. Fallecimiento. Si yo, que eliminé esa cobertura, falleciese ahora, mis beneficiarios percibirían el capital que yo tengo asignado individualmente, porque ahora todos tenemos un capital asignado. Inicialmente yo tenía 23.300 euros, que luego pasaron a convertirse en 101.000 ahora, porque hice unas aportaciones extraordinarias. Bueno, pues los herederos recibirían lo que yo tengo consolidado como capital individual más un 10%. Mira, todo lo que pagaste con las revaloraciones y un 10% más que pone la mutualidad. Si alguien contrata la contingencia de fallecimiento, puede decir lo aportado más ese 10% y además una cantidad de dinero hasta un máximo de 150.000 euros. Y esa cantidad por fallecimiento hasta 150.000 euros se paga aparte como un seguro. Vamos a mirar después los costes que eso tiene. Bueno, que cada uno de nosotros lo tiene indicado en la póliza, es cuestión de mirarla. Yo os puedo decir por lo que venía en mi póliza. Todos tenemos una póliza con unas... Tenemos... Pues... Pero lo puedes pedir, ¿eh? Si no la pides, no la tienes. No, en el nuevo plan, vamos a ver, así como por defecto, si no decíamos nada, quedamos todos incorporados al PUA, al nuevo plan. Si no decimos nada, también estamos en el plan profesional
y pagamos por la contingencia de fallecimiento, la cantidad y para cubrir lo que dice la póliza y las condiciones particulares de nuestra póliza. Bueno, entonces, en el nuevo plan hay 3 sistemas: sistema profesional, sistema personal y sistema de ahorro flexible. Sistema profesional. Por defecto, todo lo que hayamos aportado a la mutualidad antes de que se aprobase el nuevo plan es una cantidad de dinero que queda en el sistema profesional. El sistema profesional es obligatorio para los abogados que no tengan cobertura de la Seguridad Social. Es decir, la mutualidad puede operar como alternativa al RETA o alternativa a la Seguridad Social. Los abogados que no quieran darse de alta en la Seguridad Social podemos no darnos de alta porque tenemos la mutualidad. Ese es el sistema profesional. Y el sistema profesional bueno, es, como digo, obligatorio para los que no estén en la Seguridad Social y te impone unos mínimos, unas contingencias mínimas, una cobertura mínima, que es por jubilación los 600 euros que no están garantizados, pero sí aportar unas cuotas para obtener un capital que permita pagar 600 euros o más, también podría ser menos, pero la mutualidad estima que va a ser más. Te obligan a contratar la contingencia también de incapacidad, con ese mínimo de los 600 euros mensuales. Y voy a mirar las notas a ver qué más te obligaban a contratar. El fallecimiento no, porque el fallecimiento... de él? El fallecimiento... Bueno, es que yo estoy en el RETA, yo estoy en autónomos. Como yo. Es que si no prescindes de él, lo tienes incluido. Si no prescindes de él, lo tienes incluido. Lo que pasa es que si tú no tienes seguridad social, tienes que contratar unas determinadas coberturas con la mutualidad. Y esas determinadas coberturas son hacer una aportación para tener una renta de jubilación el día de mañana y también hacer una aportación para cubrir la contingencia de invalidez. ¿Y eso lo hace la mutualidad automáticamente? Sí, si tú no dices nada, contratas... Eso es, trimestralmente, mensualmente, lo que cada uno quiera. Entonces te obligan a contratar la jubilación, que ahora es a los 65 años para todos. En los antiguos planes había unos planes que era a los 65 para los incorporados a partir del 88, a los 69 para los incorporados antes del 88. Ahora se establece la edad de 65 años para todos, pero con la precisión de que esa edad la puedes retrasar a la edad que tú quieras o la puedes adelantar en determinados supuestos, hasta los 60 años. Pero porque te va a interesar retrasarlo. Bueno, vas a cobrar más. Te va a permitir seguir ejerciendo. Exactamente, sí. Con lo cual, ¿para qué vas a retrasarlo? Si que te pagan 600 euros, dejas de pagar la mutualidad sí. y sigues trabajando si quieres o no. Yo en principio creo que no interesa retrasarla, que a los 75 coges el dinero Y corres. y corres, no correrás mucho porque el dinero no es mucho, pero bueno. Para que te dé. Pero que te permiten también, bueno, ¿por qué? Porque te permiten seguir cotizando vamos a los 65 años, vamos a poner que estás con el despacho a tope, que ganas mucho dinero y dicen, oye, pues no tienes que jubilarte, no te obligamos a jubilarte, puedes seguir aportando, desgravando, acumulas más capital para tener más renta el día de mañana y aprovechas las desgravaciones fiscales. Pero bueno, en principio... Para poca desgravación que llevo, tampoco llevan cosas. Bueno, la desgravación es hasta 8.000 euros máximo hasta los 52 años y de 52 años para arriba te van subiendo la cantidad que te permiten aportar. ¿No? Eso es. Pero yo, por ejemplo, que tengo un plan de pensiones, ya no tengo cubierto con plan de pensiones. Claro. Es decir, que no me sirve, o sea, no... Bueno, No te no hay aporta nada, posibilidad, lo ¿no? mismo. Tienes un límite que no... Sí. bueno, entonces, de estos 3 sistemas de la mutualidad personal, profesional, ahorro flexible, el profesional es el que obligatorio para los abogados que exclusivamente tengan la mutualidad y les impone estos mínimos. El sistema personal es simplemente un plan de pensiones. Puede haber gente que tenga autónomos
y que quiera desgravar hasta 8.000 euros, bueno, las limitaciones legales, ¿no? 8.000 euros hasta los 52, más por encima de los 52. Dice, lo meto en lugar de en el sistema profesional, lo meto en el sistema personal. Este sistema personal permite esta desgravación y además te permite también trasladar los fondos que tengas en el sistema personal a otro fondo de pensiones. Y luego está el sistema de ahorro flexible. En el sistema de ahorro flexible las aportaciones que haces no deducen, pero tiene un tratamiento fiscal más favorable al recuperar las aportaciones que hayas hecho. Y funciona como un sistema de ahorro vida. Yo también hice algunas aportaciones al ahorro flexible, quizá porque yo me haya convertido en una especie de cobaya de la mutualidad para ver qué pasa. Autocobaya. Una autocobaya. Bueno, yo creo que tiene su interés, es decir, quienes hayamos hecho aportaciones a la mutualidad este año, pues habremos obtenido una buena rentabilidad. La rentabilidad es igual en los tres sistemas, es la que obtenga la mutualidad. El año pasado la mutualidad obtuvo una rentabilidad del 6, algo por ciento, y de ese 6, algo por ciento de rentabilidad se dedujo el 10% para los mutualistas jubilados, para los pasivos. Y el 90% de los resultados obtenidos se distribuyó entre los mutualistas que estamos en activo. Deducido ese 10% de los pasivos, quedó una rentabilidad neta del 5,81%, que es, bueno, pues una buena rentabilidad. No, eso no lo da el banco ni lo dan otros planes. Quien haya invertido en bolsa últimamente habrá ganado mucho más, claro está. Pero bueno, como inversión así segura y demás, pues una rentabilidad muy alta. Este año 2006 la rentabilidad es incluso algo mayor y va a quedar una rentabilidad neta para los activos, estiman ellos que del 6 o el 6,1%. Entonces, quien tenga dinero por ahí aparcado en el banco, que no quiera asumir los riesgos de bolsa, etcétera, bueno, pues no es mala opción la mutualidad. El sistema este de ahorro flexible, por supuesto también los otros, si quiera desgravar. Pues el ahorro flexible tienes liquidez, ¿no? En el ahorro flexible lo puedes meter y sacar. No lo puedes meter y sacar con la misma, no tiene la liquidez de una cuenta corriente. Lo que metes en ahorro flexible no lo puedes recuperar el primer año, pero a partir del primer año puedes recuperarlo con una penalización, creo que del 5%, el segundo año una penalización que debe ser del 2,5%, y a partir del tercer año lo recuperas sin penalización y, por supuesto, con la rentabilidad acumulada. Entonces, yo creo que no es mal sistema. Bien, alguien que quiera, se acerca a diciembre, pagaste la mutualidad, las cuotas que tenías en tu cuadro de cuotas, pero quieres desgravar algo más. Bueno, pues puedes hacer aportaciones al sistema profesional o al personal. Y dices, esas aportaciones me deducen de la base imponible y voy a tener un beneficio fiscal. Pero alguien además tiene un dinero que no sabe qué hacer con él y que lo quiere invertir, no lo quiere gastar en ese momento y no quiere asumir otros riesgos y está considerando pues un ahorro más a largo plazo. Lo mete en este sistema de ahorro flexible, que lo haya metido este año 2006 y lo haya mantenido durante todo el año, pues tendrá una rentabilidad del 6% neta, pues que no está, ya digo, nada mal. Bueno, otras ventajas del nuevo plan. El nuevo plan es muy... Sí. ¿Esto puede hacer, por ejemplo, viudas de mutualistas? Sí, la mutualidad está abierta pues prácticamente a todo el mundo. Incluso hay abogados o hay mutualistas que entraron a la mutualidad porque en su día fueron abogados que luego se dieron de baja en el colegio y siguen siendo mutualistas. La mutualidad está abierta a todos. Empleados de despachos, empleados de colegios, hijos, familiares. Claro. Está bien. Pues es buen sistema. Y ellos La cuenta pierdes. Ellos estiman que la mutualidad tuvo históricamente rentabilidades muy altas.
hubo años extraordinarios que tenían una rentabilidad del 20 y tantos %. Pero que nunca se tradujo en una mejor condición ni en nada. Claro, vamos a ver. A mí se me ha parecido una película de negros. Sí, exactamente. Porque ahora vendieron mucho, siempre presumían de este año no sé cuántos. ¿Y de qué va? ¿De qué va? Porque si Víctor Manuel del Prove cobraba 600 euros al mes. Como mi padre. Claro. Mi padre, el de la sanidad, 300 euros. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? Que se comentó alguna vez, dice, la mutualidad es muy rica y los mutualistas muy pobres. Claro, ¿y para qué va? Pero ahora, con el nuevo sistema, bueno, pues yo creo que salimos ganando. Claro, ahora decíamos, esos 2.600, no sé cuántos millones de euros que pertenecían a todo el colectivo, se hacen las cuentas los técnicos, los actuarios de la mutualidad, y resulta que de esos 2.600 millones, ¿cuánto era lo mío? ¿Cuánto me tocó a mí? Bueno, a cada uno de nosotros lo que le indicaba en una carta que nos enviaron, que cuando teníamos a mí me decían, tengo una asignación inicial de 22.384 euros. Todo ese capital colectivo individualizado, mi porción individual era 22.374 euros. Y me decía la mutualidad que desde que yo me di de alta hasta el momento de mandarme esta carta en la que se hacía la asignación de capital individual, yo había aportado 19.750 euros. Y de esos 19.750 euros, 13.300 se habían aplicado a la jubilación. Es decir, era un capital que estaba acumulado para cuando yo me jubilase. 1.685 euros se habían gastado en la contingencia de fallecimiento. Yo no me morí, estoy aquí todavía, pero si me hubiese muerto, con eso pagaban el entierro y las contingencias del fallecimiento. Son baratos, ¿no? Habían pagado 667 euros para la invalidez. Para el caso de, había pagado 667 euros para el caso de quedar inválido. Y una cosa que, bueno, a mí quizá me dolía un poco más, 4.055 euros había pagado para la viudedad, contingencia que yo no podía causar porque era soltero. Bueno, total que aportaciones efectuadas menos las deducciones por contingencias consumidas, no las consumimos al 100%, en el sentido de que, pues eso, ni estamos inválidos ni nos morimos, pero bueno, sí había que pagar el riesgo de esa contingencia. Bueno, pues de todo lo pagado menos las contingencias y más las remuneraciones quedaban 22.384 euros, capital inicial. Me decían también, digo lo mío, pero cada uno tiene esto en su despacho, salvo que lo hayáis tirado, ¿eh? Pero por si lo tiráis podéis pedirlo allí. O incluso entrando a la página web seguramente lo conocéis también, ¿no? Sí, sin problema. Sin problema los que se manejen bien con la página, con la tecnología. Yo soy tecnófobo, pero el problema mayor es que la tecnología es martinófoba, con lo cual nunca llegamos a un acuerdo. Yo tengo que llamar por teléfono y decir, oye, dime cómo está lo mío, que es lo que hice esta mañana, pero para poner ejemplos en esta charla. Bueno, pues me decían, con todo lo que aporte con el cuadro de cuotas que tengo asignado, a los 69 años se supone que yo iba a alcanzar 85.750 euros. Suponía la mutualidad que iba a alcanzar este capital sobre la base de obtener una rentabilidad del 5,5% anual. Es una rentabilidad, es una estimación un tanto optimista, pero que el 2005 se cumplió y se cumplió también el 2006 y bueno, podría cumplirse en años sucesivos. La mutualidad hace esta estimación sobre la base de las inversiones que tiene realizadas. Y las realizaciones que tiene realizadas, un 80 y pico % son en títulos de renta fija con una rentabilidad por encima del 5%. Luego tiene algo de renta variable y tiene unos inmuebles bien situados por los que tiene una rentabilidad pues del orden del 8% anual o cosas por el estilo, y entonces el conjunto, bueno, pues son estas rentabilidades de las que venimos hablando. No, los inmuebles, algunos tienen alquilados. Todos. No son para las necesidades de la mutualidad.
Vamos, todavía está en los No, abogados. la mutualidad está de prestado, bueno, de prestado algo pagará, en la calle Serrano. Para alquilar, para invertir, sí. Bueno, por cierto, para invertir los alquila, obtiene por arrendamiento una rentabilidad bastante buena, cada año nos indican la rentabilidad, que ya digo, yo creo que especula, compra y vende. Y luego vende también, sí. Entonces realiza plusvalías, porque claro, los inmuebles en los últimos años obtuvieron grandes plusvalías. En las condiciones particulares que nos mandaron a cada uno, una vez que ya se había aprobado el plan y se nos asignaba ya con carácter definitivo una cuota, nos vienen indicadas una serie de datos que antes desconocíamos por completo. Es decir, pagamos la cuota, sabíamos que el día de mañana íbamos a tener 600 euros al mes, o en su caso devengar la invalidez o el fallecimiento, lo que sea, pero no sabíamos lo que costaba cada una de esas contingencias. No sé si preguntando en la mutualidad te lo informaban, pero bueno, yo desde luego no lo sabía ni conozco a nadie que lo supiese. Ahora sí nos dicen que, por ejemplo, la garantía está adicional de fallecimiento para las personas, los mutualistas que quieran cubrir esa contingencia. Entonces, yo si fallezco, pues hay una serie de beneficiarios a los que quiero que les quede un determinado capital, porque si no, con lo que yo tengo aportado más el 10%, es decir, en mi caso, 23.300 euros más el 10% es muy poco dinero. Y no van a... Bueno, quiero que mi mujer o hijos, el que este caso tenga hijos, tenga algo más y contrata esa contingencia. Bueno, esa contingencia a mí me indicaban que costaba 18 euros al mes. Pues a mí no me interesaba pagar esos 18 euros al mes porque no me interesaba la contingencia. Me decían que la contingencia por incapacidad costaba 7,90 euros al mes. Yo esa sí la contraté. 7,90 euros al mes para la cobertura mínima, 601 euros al mes. Si contratamos el doble, pues multiplicamos también. ¿Y esa contingencia la tienes que pedir tú? No te la incluye automáticamente. Sí, ahora más que incluir, lo que tienes que pedir es que te excluyan de determinadas... Exactamente. Eso sí, te la incluyen automáticamente por el mínimo. Si tú quieres más, y yo creo que es barato, es decir, que es barato lo que te cuesta en relación a lo que te pueden dar y que sí puede merecer la pena ampliar la cobertura. Como ya estaba pagando autónomos, pues no lo hice, pero sí la mantuve. Pagas esta cantidad que, bueno, representa poco dinero y si te quedas inválido, no hay muchos abogados que se queden inválidos, porque se mueren directamente. Se mueren directamente o cojos, antes de ponerse quedan todos muy jodidos, o con el medio cerebro que les quede o tal, van a trabajar. Mientras el cerebro funciona. Sí, con lo que quede, o sin cerebros. ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos? Esto, claro, lo grabáis. ¿Cuántos que...? Yo creo que... Puede ocurrir que a veces los ingresos obtenidos, y ya sé que no es el caso de los abogados que estáis aquí, pero en algún caso, este compañero tiene unos ingresos inversamente proporcionales a su capacidad intelectual. Es una broma, y no estoy, por supuesto, pensando en nada. Bueno, también en estas condiciones particulares nos dice eso, el capital inicial, lo que se fue revalorizando. Si el capital inicial al 31 del 12 del 2004 era de 2.364 euros, al 1 de enero un año más tarde, se había incrementado por la rentabilidad obtenida en 1.009 euros. Es decir, que dice la rentabilidad que vas obteniendo. Decía que nos iba a mandar información trimestral, y yo la verdad es que no recuerdo haber recibido información trimestral. Pero la anual en todo caso... Esta es al 31 de marzo, esta es al 30 de junio. Pero por ejemplo la relativa a septiembre no la tenemos. Bueno, en todo caso, si es verdad... Que si es verdad, que ahora es muy fácil. Oye, fácil, para esto a partir No, pero además, que ya nos lo dice aquí, dice, mira, con la capitalización individual tú partes de un capital inicial de
23.000 y pico euros, era mi caso, pero cada uno lo que le digan en su póliza. En enero, a finales de enero, probablemente nos digan tu capital inicial, más las aportaciones, más la rentabilidad, menos lo que se gaste por la contingencia que cubres de fallecimiento, de invalidez o los costes de administración, y te da un resultado X. Entonces todos vamos a ver cómo año tras año ese capital va creciendo, y bueno, va creciendo no espectacularmente, pero sí de una forma bien, una buena rentabilidad, vaya, eso, pues para el 2006 un 6% de rentabilidad. Yo creo que eso está... más transparente. Que es mucho más transparente y es mucho más flexible, porque cada uno va contratando en función de lo que necesite. Pues desde luego puede haber casos de abogados que sean el único sustento de la familia, que estén casados, que tengan hijos y que no haya más ingresos en la familia que lo que gana el abogado. Pues le interesará contratar todas las coberturas máximas que le pueda ofrecer la mutualidad y otras, a lo mejor, fuera de la mutualidad. Pero la mutualidad tiene unas coberturas, bueno, pues yo creo que competitivas en relación al mercado. ¿Y la trampa dónde está? No, pues la trampa, yo creo que no hay trampa, y ojalá, yo creo que no lo hay y ojalá no la haya, porque a ver si nos vamos a quedar a última hora con una gran decepción, ¿no? Cuando lleguemos allí no haya nada, no hay trampa. ¿Por qué la mutualidad ofrece en principio mayores ventajas? Bueno, pues porque la mutualidad es nuestra propia compañía aseguradora, no hay beneficios para accionistas y tiene unos gastos de administración pequeños. Pero ¿por qué, por ejemplo, cuando decías antes que había ganado un 20% y no sé cuántos miles de millones de pesetas y de euros, tal y cual, no se traducía eso en las pensiones? ¿Para qué servía que hubiera ganado tanto? ¿Dónde fue ese dinero? ¿Para aportar las arcas? Ese dinero, en perjuicio de aquellos compañeros que vamos a ver, no pues, pudieron cobrar ese dinero engrosó las arcas. Al momento de la conversión, al 30 de diciembre de 2004, había 2.600 y pico millones de euros porque se habían obtenido esas rentabilidades. Si se hubiese obtenido menos rentabilidad, tendríamos menos capital. ¿Pero de qué sirve tener capital? Pues, bueno, pero... Sí. Bueno, pero lo comento. ¿Por qué eso era así? La mutualidad no podía subir las pensiones porque en un principio era un sistema de reparto. Y con el sistema de reparto sí hubiese podido subir las pensiones. Pero también había un riesgo no con las cuentas que manejaba en aquel momento la mutualidad, pero sí un riesgo a futuro de quiebra. Eso le pasó a muchas mutuas. Dicen, estamos ingresando muchas cuotas y como tenemos bastante dinero pagamos muy bien a nuestros pensionistas, pero luego a lo mejor viene un contexto adverso para la economía y no sé qué, y muchas mutuas, muchos montepíos quebraron. En todo caso, nuestra mutualidad, como entidad aseguradora que estaba sometido pues, a la legislación de la ley del seguro, también de entidades aseguradoras del 98, etcétera, etcétera, y a las directrices de la Dirección General de Seguros. Y la Dirección General de Seguros decía, no podéis subir las pensiones, no podéis asumir más contingencias de riesgo. Y es más, estáis en déficit. Se comentó en alguna ocasión, dice, la mutualidad está en déficit, y algunos decían, ¿pero cómo? ¿Va a quebrar? No iba a quebrar, pero lo que le decía la Dirección General de Seguros era, este dinero que tenéis, en relación a las coberturas que queréis prestar, es insuficiente, y tenéis que tener más dinero, por eso se subieron las cuotas en el 2002. ¿Y por qué era dinero insuficiente? Porque la Dirección General de Seguros decía que había que hacer, que para pagar las pensiones había que considerar el capital a un determinado interés técnico que fija la propia Dirección General de Seguros, que era un interés técnico bajo, bueno, pero para la mutualidad como para el resto de las aseguradoras, pues en concreto ahora mismo tenemos un interés garantizado del 1% anual, es decir, es un interés muy bajo. Y la rentabilidad, bueno, el 1% es una cantidad muy, muy pequeña. Si la mutualidad quisiera garantizar esos 600 euros que ahora no tenemos garantizados, la Dirección General de Seguros te obligaba a calcular
un capital con un interés técnico del 1,5%, aquí nos metemos en cálculos actuariales que yo creo que se nos escapan a todos, ¿no? Pero dicen, tienes un interés muy bajo y por tanto hace falta tener un enorme capital para poder pagar 100.000 pesetas al mes o 600 euros al mes al 1% anual. Ahora la mutualidad dice, no, es que yo ya no lo garantizo, ya no garantizo esos 600 euros al mes. Y entonces las cosas cambian, te dicen, vale, ya no tienes esa garantía, luego ya no te obligamos a ese interés técnico y lo que te damos es como interés garantizado el 1,5%, pero como la rentabilidad obtenida por la mutualidad es del 6%, pues ese 6 te lo repercutimos. ¿Quieres decir que los 600 euros que cobraban hasta ahora, cobran nuestros compañeros del jubilados, salían del 1% de interés de capital Sí, de la hombre, mutualidad? vamos a ver, ese es el 1%, el 1,5% de rentabilidad es el tipo de interés que tenemos ahora. En su día, los antiguos teníamos un tipo de interés técnico del 8% y la mutualidad tenía una rentabilidad todavía mayor, pero la Dirección General de Seguros iba reduciendo el tipo de interés. Y claro, cuanto menor sea el interés, más capital tienes que tener para pagar los 600 euros. Quiere decir que si ahora la mutualidad va a tener un 6% de rentabilidad, sí, la pensión que van a cobrar o que vamos a cobrar nosotros va a ser no de 600 sino de 3.000 euros. No, ahora entramos en... Claro. en Es decir, si con un 1% no, pero te me explico, pagas 600 Ramón, euros, te explico, mira, si lo multiplico por 6 por 6, 36, 3.600 euros. Bueno, hay que hacer en la mutualidad, los antiguos pagamos unas cuotas pequeñas en relación a las contingencias que teníamos cubiertas. Antes del 88, sí. Los de entre el 88 y el 98 pagaban una cuota ya algo mayor, pero que sigue siendo barata. Y los incorporados después del 98, los del último plan, el plan mutual de previsión, pagaban una cuota altísima. Y por cierto, estaban, en cierto modo, financiando a los antiguos. Tan es así que a la hora de la jubilación era igual para todos, 601 euros, lo que tenemos garantizado, los antiguos y los nuevos. Sin embargo, cuando eso se transformó en capital, para mí, que soy antiguo, me dicen, a ti te voy a dar 85.700 euros. Como capital que queremos alcanzar para cuando llegues a la jubilación, tú puedes alcanzar un capital de 85.700 euros. En cambio, un abogado joven del nuevo plan, incorporado después del 98, iba a alcanzar un capital de como de 160.000, 170.000 euros. ¿El mismo periodo de competición? Bueno, con las cuotas que cada uno tenía. Pero es que pagaba mucho más. Bueno, ¿qué otras ventajas que...? Pero contéstame eso que te quiero preguntar. Sí. Es decir, si ahora... No te contesto. Si con un 1% nos pagaban 600, con un 6% nos pagan 3.600. Sí, pero no. Ahora el cálculo... No, Ramón. Que te van acumulando un capital. Ramón, vamos a ver. Espera, que te lo explico. No, ahora no tienes... ¿Cuánto voy a cobrar de renta? ¿O cómo voy a percibir todo lo que yo haya aportado a la mutualidad? Bueno, tú sigues pagando tus cuotas. Si sigues pagando tus cuotas de acuerdo al plan antiguo, tú a los 69 años alcanzarás... ¿Tocamos a los 65? Bien, no, sí, pero ahora vamos a empezar por los 69, que es lo que te pondrá tu póliza. No tu póliza, es lo que te pone la carta informativa que te enviaron. No sé si esta la tienes. Pero bajaron la edad de jubilación a los... Sí. Esa no la tengo, no sé. Bueno, vale. A mí me hicieron... Me extraña, ¿no? Guárdalo todo, Guárdalo todo. Me hicieron un cálculo y me dijeron... Como si te vaya este despacho a guardar. A todos nos dijeron, de acuerdo al cuadro de cuotas actual, tú alcanzarás a la edad que tienes asignada para la jubilación, los 69, y por supuesto nos vamos a poder jubilar a los 65, pero los que tenemos la jubilación a los 69 nos decían, a los 69 años vas a alcanzar 85.000 euros, a otros un poco más, a otros un poco menos, pero 94.000. Bueno, ¿no? Ahora tienes 94.000 porque algo se revalorizó respecto de... y alguna aportación extra en su caso. Sin embargo, aquí hay un cuadro que si ahora tengo 95.000, luego voy a traer 81.000.
Eso es más inquietante. Esto es la escala de cuotas. Estas cuotas son las que no te van a... fallecimiento. Bueno, capital de fallecimiento va en disminución. Porque eso lo habíamos explicado, pero déjame contarte esto otro primero. Tú estás cotizando el cuadro de cuotas. Tú tienes este cuadro de cuotas. Si la mutualidad obtiene esta rentabilidad estimada del 5,5%, y si no obtiene pues un poco más, si obtuvo más, un poco menos, si obtuvo menos, tú vas a tener a los 65 años un determinado capital, que puede ser de, calcula 80.000 euros. Vamos a calcular 80.000 euros. Y la mutualidad te dice... El equivalente, o sea, esta cifra en esa fecha. Esta ¿no? cifra en esa fecha. Eso es. No, esta cifra no, la última. Sí. 25.324 euros, más la rentabilidad que se obtenga, más las aportaciones que hagas. 10 años, vamos a 80.000, ¿no? vamos a suponer que llegas a un capital, alcanzas un capital de 80.000 euros. La mutualidad te dice cómo quieres percibir ese fondo que tienes a tu favor. ¿En forma de pensión? En forma de pensión o en forma de capital o en forma mixta. Puedes decir, mira, pues quiero 40.000 euros, me los das ahora en forma de capital. Y los otros 40.000 me los das en forma de pensión. ¿Cómo puede ser la pensión? La pensión puede ser en forma de renta vitalicia, que es lo que teníamos hasta ahora, o en forma de renta temporal. Que dices, bueno, pues yo quiero una renta durante 10 años, o durante 15 años, o durante 5 años, lo que sea. Y esa renta temporal va a cambiar también, o vitalicia en su caso, va a cambiar también en función de que el mutualista, iba a decir, esté casado o soltero, no, en función de que el mutualista quiera que esa renta sea reversible también a una tercera persona, pensando en la viuda, o no. Entonces, la mutualidad estableció un sistema de navegadores para, a través de Internet, entrar en la página de la mutualidad. Yo lo intenté, pero yo fallé, como tantas veces con la informática, pero otros lo intentaron con éxito y otros van al colegio y se lo hace Ángel. Yo fui al colegio, me lo hizo Ángel, pero también falló. O sea que no solo yo soy tecnólogo, sino que soy gafe. Bueno, entonces la mutualidad dice, mira, con esas aportaciones que tú haces, estimo que vas a alcanzar este capital. Y con este capital estimo que te voy a poder dar una renta de... Y en mi caso decían, bueno, yo creo que te podremos pagar una renta de 750 euros en lugar de los 600 euros. Pero ojo, a los 69. Dice, no, es que yo quiero jubilarme a los 65. Y dices, bueno, pues a los 65, en lugar de alcanzar los 85.000 euros, como pagas 4 años menos y tienes menos rentabilidad tal, pues entonces vas a tener un capital inferior y por tanto, si lo conviertes en renta, también la renta va a ser inferior. ¿Y puedes aumentar los últimos años la aportación? Puedes aumentar la jubilación desde ahora y como quieras y cuando quieras. Entonces, eso va a ser en función de la situación personal de cada uno. Es una distinción importantísima, es que estés en autónomos o que no estés en autónomos. O sea, que tengas la cobertura de la seguridad social, autónomos o régimen general, en el caso de los abogados que hayan tenido la suerte de que los hayan contratado por cuenta ajena, ¿no? Pero en general, bueno, que ese es un número ya creciente. Si tienes seguridad social, tu planteamiento es radicalmente distinto a si no la tienes. Hasta el punto de que el que tenga seguridad social y hubiese estado pagando a la mutualidad, a lo mejor ahora dice, bueno, pues yo no quiero pagar más a la mutualidad. Estas cuotas que tengo aquí pendientes no las pago. Y las aportaciones que tenga hechas hasta ahora no las pierdo. Este capital que me asignaron inicialmente lo tengo asignado y este ya es mío. Pero a los 69, ¿no? A los 65. A los 65. El capital inicial. El capital inferior al Se otro. va capitalizando. El capital inicial. Estos 20 y tantos mil euros que tiene tal, eso ya es tuyo. Y lo puedes recuperar a los 65 años con las revalorizaciones, la rentabilidad que haya obtenido. Sí, es un plan de ahorro. Es un plan de ahorro.
Eso para los que tengan la seguridad social, porque para los que no tengan seguridad social están obligados a pagar esas cuotas. Claro, Incluso es razonable que se exijan más cuotas para obtener más capital, porque, bueno, yo creo que es una cobertura casi ridícula, ¿no? Pensar que alguien a los 65 años va a tener un capitalín tan pequeño Claro. de jubilación, bueno, pues que es muy poco y sería razonable que se exigiese más. El que ya tenga la seguridad social, pues ya digo, puede coger y decir, no aporto ni un euro más a la mutualidad. Tengo mi capital ahí asegurado y yo, pues ya con lo que cotizo a la seguridad social, me basta. Cotizar o no cotizar a la mutualidad va a depender del interés que tengas en desgravar o incluso en invertir. Ya digo que tengo un dinero pero que me asusta invertirlo en la bolsa. Desde luego los bancos pagan muy poco y aquí en la mutualidad con este sistema de ahorro flexible voy a tener una rentabilidad bastante buena. De todas maneras, está la legislación hoy, si sigues cotizando la mutualidad en el apartado primero, digamos, Sí. en el profesional, Sí, tienes una ventaja, que es que a los 65 años puedes cobrar la pensión de la seguridad social y si sigues cotizando a la mutualidad en ese apartado, puedes seguir trabajando. Puedes estar en la red. sí, vamos a ver, dijeron... Cobrando la pensión de la seguridad social. Porque hay gente que lo está sacando, Enrique. tiene seguridad social, está sacándolo del grupo 1, digamos, Sí. a pasarlo al 2 o al 3, Sí. y yo creo que es un error garrafal. Sí, pero vamos a ver, Enrique, un responsable... O sea que si tú pagas, por ejemplo, autónomo, estás pagando tú, Enrique. Claro. A los 65 años me sigo apuntando a la seguridad social, cobro la pensión, sigo cotizando a la mutualidad en el grupo primero, digamos. Y sigues trabajando. La seguridad social no puede decir nada. ¿Cotizas Por la autónomo? legislación cayó, y la caída este día ya veremos. O sea que tú cotizas autónomo y a la mutualidad. Bueno, eso hay que hacerlo necesariamente. Este tema complementario. O sea que No, yo es que yo no cotizo a la mutualidad, yo solo cotizo autónomo. si pidieras la jubilación en la mutualidad, no podrías trabajar, en ese caso. Es decir, si te jubilas no solo del RETA, de la seguridad social, sino que te jubilas de los dos... Para ejercer la abogacía tienes que estar en la seguridad social, en la mutualidad o en las dos. Ya, pero si yo llego a los 65 años y no estoy en el RETA ni nada de eso, Sí. y ya puedo jubilarme, me jubilo, no pago a la mutualidad y puedo seguir ejerciendo. Sí, sí, Sí. Pero tú estás diciendo que si estás en la seguridad social no puedes. No. Lo que dice Enrique es que puedes... Yo La, puedo la pensión de jubilación de la seguridad social El autónomo. implica Que no dejar puedes la trabajar. actividad en virtud de la cual dejar de Correcto. cotizar. Sí. Pero como nosotros tenemos el privilegio, entre comillas, de que la mutualidad es alternativa a la seguridad social, yo cotizo a la mutualidad en el grupo primero. Sí. Y la seguridad social me tiene que pagar la pensión y no me puede exigir dejar de trabajar. Eso le pasó a mi padre, como había... Estás cobrando la seguridad social y trabajando. Claro. Contrataba la seguridad social porque había sido gerente de una empresa. Entonces, se jubiló en la seguridad social, cobró la jubilación en la seguridad social, se jubiló después en la mutualidad, cobró los 500 euros Y, seguía siguió trabajando. Siguió trabajando. Claro, ¿por qué no? Porque tenía que trabajar. No, pero según lo que dice Enrique, espera, tú tienes... Trabajar en la universidad, trabajar en la universidad, Y seguro que está cobrando la seguridad social. Y de la mutualidad, porque ya tiene la jubilación de la mutualidad. No, pero Enrique, tú lo que dices es que ahora tú llegas a los 65 años Sí. y decides jubilarte de la seguridad social y te pagan la pensión que corresponda por autónomos. Si no puedes elegir un abogado. Y quieres seguir ejerciendo, y vas a seguir ejerciendo, pero para seguir ejerciendo No puedes jubilarte en la mutualidad. no puedes jubilarte en la mutualidad, sino que tienes que seguir cotizando al plan profesional. Porque si no, no puedes Lo que no trabajar. puedes es jubilarte de la mutualidad, de la seguridad social y seguir ejerciendo. Claro, eso es lo que parece ser. Sin embargo, el padre de Marta hizo las dos cosas, se jubiló de las dos y siguió trabajando. Pero probablemente por derechos adquiridos. Yo digo a partir de ahora. Vamos, yo esto A no partir me de lo ahora. inventé yo, lo fui yo. El día que vino uno de la Sí. mutualidad, le planteé el problema Sí. y dijo, ojo, Y lo comentó así y yo lo cogí con cierta reserva porque me chocaba un poco lo de cobrar la pensión de la seguridad social y seguir ejerciendo. Sí. Sí, no, pero esto es habitual. Aquí tienes un ejemplo. Otra cosa es que tú acabas de decir, a ver si no entendí bien, que yo que soy... Gerardo mismo. Claro, Gerardo. yo soy de antes del 89, ¿Tú Luis tienes seguridad social? tengo que cotizar a Luis también, la ¿no? mutualidad hasta los 69 años para poder jubilarme a la mutualidad. No. Dijiste antes no. Te permiten ya la jubilación a los ¿Y te 65. jubilaste en la mutualidad también? Claro. No, en la mutualidad.
No sabes. Estoy oyendo, por lo menos. No, no sé. Según eso, puedo pedir una profesión. Las dos. Antes de que la seguridad social me diga, no. En este momento, claro. ¿Por qué para tu padre seguramente? Tendré que consultarlo Con Martín, sí, Hay otra mejora. Antes del cambio que hubo. Sí, eso fue hace Yo pago unas cuotas De la mutualidad. ¿Sigues pagando? Sí, por poco tiempo. ¿Pero qué edad tienes tú? sigo pagando. Pero Estoy jubilado. Os cobro de Pues no puedes seguir pagando. Pues estás... No estás... No, tú cobras, Luis. Sí, ¿pero qué pago? No pagas nada a la Sí, mutualidad. hombre, que pasa que lo recibo correspondiente. Bueno, pues entonces pagas, si pagas la mutualidad, pagarás 6 euros al año para la obra social de la un mutualidad. seguro de accidentes. O un seguro de accidentes, pero... No consideraré. Sí, que esa es otra, porque yo hace unos años pagué cuotas adelantadas antes del conductor. Sí. Y lógicamente, Claro. ya tengo toda la mutualidad pagada por 39. Te sacaban La 500 famosa euros al asamblea de 400 te 2002, enterarías. hicieron unas cuotas complementarias y yo ahora estoy pagando más que pagaba. Bueno, Pago 300 euros al mes, que nunca los pagué cuando pagaba las cuotas normales. al trimestre. A propósito de eso, yo también iba adelantando cuotas, pero no las había pagado todas, me quedaban algunas por pagar. El año pasado, cuando quise hacer una aportación extraordinaria, dije, quisiera hacer una aportación extraordinaria y destinarla a esas cuotas que tengo pendientes, quitarlas por no tener cosas pendientes. Y dicen, no se puede, si haces una aportación extraordinaria, incrementa el capital. Así lo hice y las cuotas que tengas pendientes las tienes que seguir pagando. Este año, al hacer otra aportación extraordinaria, me dijeron, ¿quieres destinarla a anticipo de las cuotas que tienes pendientes? Es decir, una cosa que no se podía hacer el año pasado, ahora sí se puede hacer. Otra ventaja que, bueno, me parece importante, una novedad reciente no, aprobada en la Asamblea Última de la Mutualidad en junio de este año. Si un mutualista devengaba la prestación de invalidez, ese capital de ahorro que estaba ahí para la jubilación se destinaba a la invalidez. Cobrabas la invalidez y ese capital de ahorro lo No levantéis. Ahora no. Si yo devengase la prestación de invalidez, cobraría los 601 euros por invalidez y estos 20 y tantos mil euros que tengo aportados a mi favor los recuperaría a los 65 años como capital o como renta o lo que fuera. ¿Te mueres antes de los 35? Y si me muero antes de los 65, quedaría para los beneficiarios, algunos no se pueden morir antes de los 65. La segunda en la frente. Si te mueres antes, si yo me muero antes de los 65, ese capital que tuviese a mi favor quedaría para los herederos. Incluso si yo hubiese devengado la invalidez, ese capital que tuviese aportado y que recuperaría yo a los 75, si no lo recupero yo porque no llego a los 75, lo recuperan los beneficiarios. ¿Y la orfandad cómo anda? No, y todo eso desapareció porque lo que se... Bueno, se convierte en un capital, ¿no? Un capital y las contingencias adicionales por fallecimiento que puedas contratar. Y todo eso sin perjuicio de la obra social que sigue existiendo, que como dicen ellos es el último residuo de solidaridad de la mutualidad y que atiende a casos concretos, pues becas, atiende becas y hijos minusválidos de mutualistas que reciben una pequeña... Pero los que éramos anteriores al 89, que nos dieron la opción, decían que aunque optáramos por el plan nuevo, que nos iban a garantizar las prestaciones que teníamos garantizadas en el plan antiguo. Dijiste tú que jubilación no es verdad, pero en orfandad y en viudedad tampoco. No, tampoco, porque sencillamente... Es un capital, no es una pensión. Antes teníamos fallecimiento, jubilación, invalidez, viudedad, orfandad. Todo eso cambia. Ahora lo que tenemos... ¿Es un plan de pensiones? Ahora es una especie de plan de pensiones. Si tú es un capital y eliges, oye, pensión o capital. Si tú quieres que la viuda cobre más, que ahora ya desaparece más la idea de la viuda, es el beneficiario, los beneficiarios. Los beneficiarios. Dices, pues ahora con eso tienes un capital de la jubilación que en caso de fallecimiento antes de la jubilación se paga a los herederos o a los beneficiarios
con un 10%, con un incremento del 10%, y si piensas que eso es poco, puedes contratar otras coberturas adicionales. Por ejemplo, un capital adicional de fallecimiento hasta 150.000 euros de máximo y pagando la cuota correspondiente o la prima correspondiente a ese capital. Una pregunta, al desaparecer entonces el concepto de viudo o viuda o hijos del mutualista y pasar a ser beneficiario, eso quiere decir que el mutualista puede poner a quien quiera, que no hay que seguir la relación. Exactamente, te indican en las... Te dice la mutualidad, indícame quién es el beneficiario. Exactamente. Eso ya se podía antes, dicen, indícame el beneficiario. Nosotros en la carta que nos mandaron nos decían que si no decíamos nada, exactamente, sí. Bueno, con lo cual, eso, la mutualidad, tal como estaba, ¿no?, sufrió una sustancial transformación. Yo entiendo que para mejor, porque sí que era un sistema demasiado rígido y ahora tenemos un sistema mucho más flexible que te permite, pues... Por ejemplo, de la sanidad no hay ninguna... No, y el tema de la sanidad hay que contratarla aparte. Martín, en la última charla que se intentó hacer aquí, que se frustró por falta de asistencia, llegó a la conclusión de que recomendaba, por ejemplo, en un caso como el mío, el darme de alta en el RETA, sí, en autónomos, y seguir con la mutualidad. Sí, sí, porque sin duda. Yo en este momento estoy pagando lo de la seguridad social por el convenio que tiene la mutualidad. De esa manera dejas de pagar eso, pagas la seguridad social y además tienes una pensión más. Claro. Pero vamos a ver, es que ese convenio es carísimo. Claro. Cuesta el 50% de la cuota mínima de autónomos. Sí. Claro. Pero es que ese... Personas como yo, también, alta en la seguridad social, automóvil, autónomos. Date alta en autónomos. Mira, Marta. A partir de los 50 años es el momento de darse la renta. Sí, no. Sí. A partir de los 50 años. Rafa Virgos, que sabe. Darte de alta en autónomos. Y seguir pagando. Sí. Marta. Marta. Marta, date de alta en el RETA, si quieres por el mínimo. Bueno, date... Pero no lo pagas sin convenio, no tienes convenio de seguridad social. No tengo nada. Claro. Pero es que ese convenio es carísimo, no... Puede estar casado con una persona que no está en la seguridad social. Yo no la puedo poner en mi cartilla. No vale. Se pone en trabajo. de mi mujer, que no cuesta nada. No vale. Eso no es legal. Se puede caer la expresión. Yo tampoco voy a estar con... No, los dos adultos que trabajan no pueden compartir cartilla. Tú puedes poner a beneficiarios que no estén trabajando, pero no. Yo para que convenios con la mía. Si el beneficiario está... Marta preguntaba y decía que iba a ser muy caro. Marta, date de alta en el RETA. Ponte, si quieres, por la cotización mínima. O sea que tengo yo 250 euros al mes. 250, 242,9 y yo tengo contingencias. Yo tengo todas contingencias cubiertas. Tengo con todas las... A ver, pregunta. Me doy de alta por lo mismo. ¿Eso es para que me dan la cobertura sanitaria? No, que va, no, esperar. Marta, tienes todo. tú te das... Yo con 54, si me doy de alta ahora, ¿devengaría pensión? 15 años Necesitas 15 años. No la devengaría solo 65, sino... 67, 68, sí. Y no sé si te darían de alta, eso saben el que Si darían de alta porque tienes un problema, que ya no podrías elegir tu... No, te pone la base, sí, te hace una base correctora, claro. Te hace una base correctora. Pero mirad, sí, no, eso. Régimen de autónomos. Eliges la base dentro de un mínimo y de un máximo, dentro de unos límites. Base mínima. Cotizas por una base de cotización de, creo que es, a grosso modo, de 750 euros al mes. Exacto. Y pagas una cuota, estimas que pagas 234 euros. Exacto. Y bueno, yo tengo cubiertas todas las contingencias comunes, incluso el accidente laboral, entre comillas, es decir, que ni tiene puede tener. Yo lo tengo todo y pago 249. Al mes. Al mes. El mínimo. El máximo debe ser sobre 900 euros al mes de cuota.
No, pero tienes muchísima más cobertura. Y tienes una base de cotización de... Y a mí me pondrán el mínimo, lógicamente, ¿no? No, te van a dejar la mitad o la mitad para arriba. No te van a dejar el máximo ya, pero más del mínimo te lo permiten. Sí. Bueno, ahí puedo elegir. Bueno, pero... El mínimo ya está a mitad. Ya no tienes libertad absoluta como antes de los 15 años. Pero mirad, a la hora de ahorrar para la jubilación, tú si te das de alta en autónomos por el mínimo, te das, bueno, pagas una cuota, eso, moderada, 234 euros al mes. A los 65 años, como pagas una cuota pequeña y solo durante 15 años, la pensión que vayas a obtener es muy pequeña. Pero el resto de las ventajas de la seguridad social, bueno, ya no hablo del inserso, que no sé cómo funcionará, pero los viajes, pero la cobertura sanitaria, que es muy importante, la tienes igual que el que cotice por la base máxima. Es decir, el médico te puede recetar lo mismo, en la farmacia vas a tener las medicaciones. Antes no la tenía, y ahora los autónomos tenemos baja. Y por ejemplo, yo cuando nació Clara pedí baja por maternidad y me la dieron. No, me la dieron completa, el 100%. Pero ahora tienes, te das de alta en autónomos, tienes, bueno, cotizas y para el día de mañana una pequeña pensión si cotizas por el mínimo es solo 15 años, pero tienes ya la cobertura sanitaria, el médico de cabecera, etcétera, etcétera, la baja, una serie de ventajas. Pero pensando ya en los 65 años, a los 65 años tienes la cobertura sanitaria íntegra, es decir, tienes la farmacia gratis. Ahora la cobertura sanitaria a nivel de farmacia, pues pagas como los trabajadores en activo. Creo que es el 40% de los medicamentos. Bueno, los que suscribieron el plan de la cobertura sanitaria de la mutualidad pagaban una cuota del convenio con la Seguridad Social, pagaban una cuota bastante elevada, como de 13.000 pesetas, 92 euros al mes. Cuando ibas a la farmacia pagas el 40% de los medicamentos, pero cuando cumples 65 años tienes que seguir pagando los 90 y tantos euros actualizados y tienes que seguir pagando el 40% en la farmacia, con lo cual en una de las asambleas territoriales que se celebraron aquí en Oviedo llegaba un abogado con 80 años casado con una mujer de edad parecida y decía, claro, yo cobro, ni siquiera cobraba las 100.000, cobraba 90.000 de la mutualidad, de renta vitalicia. Y tengo que pagar el convenio sanitario. Y cuando voy a la farmacia pago el 40% de los medicamentos. Y a veces el 40% de los medicamentos es muchísimo dinero, porque las personas bueno, pues de cierta edad que tienen tratamientos muy costosos y dicen, bueno, las 90.000 pesetas quedan en la farmacia y a veces ni alcanza. Y claro, se indignaba, dice, oh, y la gente que viene de fuera. Y es verdad, que, bueno, se da la paradoja de que vienen inmigrantes que están en situación ilegal, pero tienen cartilla sanitaria. Te piden el empadronamiento, ¿no? Exactamente. Y entonces, que tú entras como turista, te empadronas, te dan la tarjeta sanitaria, te quedas aquí ilegal, y tienes que pedir por eso para terminar, porque estamos ya muy justos de tiempo, que tenemos que marcharnos, la gente que, bueno, además, si queréis ya informaciones así muy pormenorizadas, tengo que decir que el sistema de atención al mutualista funciona muy bien, es decir, se puede llamar a Madrid y te atiende muy bien. Y que hay un encargado de la mutualidad, hay una serie de comerciales o de encargados de informar por zonas. El encargado de informar a la zona norte, o donde está incluida Asturias, se ofreció a venir, pero también se ofreció a dar una charla por videoconferencia o correo, bueno, como se llame, y quedó a nuestra expresión. Yo lo llamé hoy porque tenía unas dudas sobre lo de la compatibilidad de la invalidez con el capital de jubilación. Y efectivamente se había mejorado en el sentido de que si causamos invalidez, el capital de jubilación no lo perdemos. Es un poco de dinero que tenemos ahí ahorrado. Lo de la invalidez, ¿cómo va? ¿Es los conceptos de la seguridad social, permanente, total? ¿Cómo se ve? No, la invalidez, tú tienes que acreditar la condición de inválido con los informes médicos. Bueno, si estás en Seguridad Social y la Seguridad Social te reconoce la invalidez,
La asume, ¿no? te la asume la... Si no estás en la seguridad social, ¿cómo se determina? Pues con informes médicos y un tribunal médico de la propia... ¿Y eso qué es? ¿Recurrible vía contestiosa o vía...? Bueno, es preguntar que ya son para abogar, no te fastidia. Es recurrible y no sé en qué... Yo creo que es vía... Eso que es vía contestiosa... Pero la ley administrativa, ¿no? Pero vamos como una aseguradora, se aplica la ley del seguro. Sí, se aplica la ley del seguro, porque es vía civil, entonces. O para que tienes una consulta con Mafre, tienes un accidente, si no, Claro, vía civil. Pero bueno, vamos a ver. Consejos de andar por casa. A ver, a modo Consejos de andar por casa. El que no esté dado de alta en la Seguridad Social, en el régimen de autónomos, yo aconsejo que se dé de alta. Hombre, si... Cuanto antes, ¿no? Si siquiera nosotros vamos a quedar inválidos, vamos a ver. Desde luego antes de los 50 años. Lo que ocurre, pero bueno, yo recomiendo el alta. Lo que pasa es que alguien que se haya dado de alta ahora en la abogacía y que esté pagando una cuota muy pequeña a la mutualidad y que no tenga seguridad social, dice, bueno, yo puedo tirar así, no tengo la cobertura de la seguridad social, pero bueno, de momento no la necesito. O tengo que pensar que no la voy a necesitar. Yo durante muchos años no tenía ningún médico. Como no tenía médicos no me ponía mal. Después, a medida que vas teniendo seguros médicos, pues ya te va dando alguna gripe o alguna cosa. No decía en el radio que lo ideal sería a partir de los 40. Sí, vamos a ver. Es que si tú tienes... Pero para la jubilación, pues cubre la invalidez. Ya. No es decir. Pero tú sabes cuándo te vas a jubilar, pero no sabes cuándo te vas a invalidar. Pero el invalidez es muy alto, o sea, por la competencia. En la mutualidad, este hombre con el que hablé decía, yo aconsejo que se aumente la cobertura de la invalidez. Estamos pagando por el mínimo de los 600 euros, 8 euros al mes pagamos para obtener eso. Se puede ampliar ahora. Exactamente. Hay unas cantidades. Eso. Por lo menos para la invalidez, para la incapacidad temporal. Eso, para la ILT, pero para la invalidez, él decía, pues, para la permanente, dice, recomiendo aumentar la cotización, o sea, pagar un poco más, dice, porque 600 euros es muy poco, pero a esos efectos, bueno, 1.200 la verdad es que tampoco es mucho, en el supuesto que él me decía, si alguien se queda ahí para una residencia. No sé lo que cobran las residencias y prefiero no saber, francamente. Pero imagino que... Los privados de ILT que te garantizan lo que quieras al día, pero por un año por más. Sí. Es que ese es el gran secreto. Por eso, ¿cuándo darse de alta en el RETA? Cuanto antes. Lo que pasa es que si alguien dice, bueno, yo acabo de incorporarme, estoy pagando no gano mucho con esto de la abogacía, no sé todavía muy bien lo que voy a hacer, bueno, pues puedes ir tirando con las cuotas estas reducidas, que están bonificadas los primeros años en la mutualidad. Pero una vez que se tengan las cosas claras, darse de alta en el RETA y bueno, lo que hayas aportado a la Seguridad Social, en principio no lo pierdes, salvo que mueras soltero y demás, esas aportaciones no haya ningún beneficiario. 30 años de ejercicio tienes que tener una previsión de todas las cosas. Sí, pero desde luego me parece suicida no estar en la Seguridad Social y llegar a los 65 años solo cubierto con la mutualidad. Porque la mutualidad dice, hombre, aporta más si tienes más capital y más pensión, o cubre la asistencia sanitaria con un sistema de estos de, bueno, un igualatorio médico. Hombre, cuando seas abogado tienes que ser concursal. Bien, sí, y evidentemente a lo mejor Botín le da igual estar en la Seguridad Social que no estar, pero digamos para el ciudadano medio, yo cuando me di de alta en la Seguridad Social y me dieron la cartilla sanitaria, bueno, como si hubiesen dado un pasaporte diplomático, y corrí al centro de salud a ver si me atendían. Dije, yo voy a ir con esto a ver qué pasa. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Con el tema de la baja, yo no sabía que tenía derecho a baja y cuando nació Clara y tal, y me dieron el alta y tal, y bueno, yo ahora vas a la Seguridad Social, pero eso espera, es que da igual. Entonces fui para allá, se equivocó y no, pero por eso. Es que fue hace como 5 años que se incorporó el tema de las bajas por maternidad, de la ILT. Para la cobertura sanitaria teníamos en Oviedo, se había firmado un convenio
con el Hospital General hacía muchísimos años, era muy barato y yo accedí a ese convenio para, pues alguna vez, porque no teníamos médico de cabecera. En ese convenio te daba especialistas. Bueno, pues una vez que, y bueno, como tenías especialistas, bueno, yo sí fui alguno de los especialistas, y una vez que tenía un problema, bueno, pues una úlcera de estómago, había sido víctima de mis artes gastronómicas, habían mezclado demasiadas cosas aquel día y no funcionó la manzanilla, y dije, bueno, yo no puedo más y no tengo médico de cabecera, y fui a urgencias. Y me dijeron en urgencias, oiga, ¿y usted por qué no va a su médico? Digo, porque no tengo médico. El médico es usted, porque solo tengo las urgencias. Bueno, estaba bien ese convenio, porque en definitiva, pues una gripe, más o menos ya sabes lo que tienes que hacer. Vitamina C o lo que sea, ya pasará. Y es más importante otras dolencias, pues de una operación quirúrgica o lo que sea. Y aquel convenio era baratísimo, eran 800 pesetas al mes, por tanto mucho más barato que cualquier igualatorio médico. Pero todo esto que nos dicen, bueno, pues vas a un igualatorio y plus salud y no sé qué y no sé qué más, todo eso está muy bien, pero yo prefiero la seguridad social. Es una trampa. ¿Te acuerdas de Rubio, el procurador? Al segundo infarto a la calle. Sí, Exactamente. Totalmente. Una milonga. Ahora yo ya eché del despacho a 20 viajantes de seguros. No, ¿El segundo infarto qué? Bueno, es que claro. Y no solo eso. Menores. O barrosa rápida que dices exactamente. Y la seguridad médica no la tienes en obligatorio por mucho que te ofrezcan. Son como los del coche, anual renovable. Sí, sí, tener lateral por parte de la aseguradora, a la calle, tienes un Por eso es... Esta recomendación yo recomiendo darse de alta en la Es la conclusión seguridad principal social. de esto. O sea que, Sí. Cuanto antes... Una pregunta, los 50, porque son los seguros funciona distinto, no es cuando cumple los 50, sino es el año anterior, entre los 49 y los Es para poder, es para poder jubilarte a los 65. sobre todo para poder... Y para poder optar a la cuota de a la Yo, por ejemplo, y que te pongan Yo, por ejemplo, tenía que corrector. jubilarme en autónomos a los 69. Sí, 15 años mínimo. 12 años de cotización, 54. Bueno, Martín, pues yo muchísimas creo que- gracias. Os recuerdo que el próximo viernes, día 17, nuestra compañera Sonia de la Paz Fernández Álvarez nos hablará del comercio electrónico y no quería desaprovechar la ocasión de felicitar al futuro decano del Colegio de Abogados de Oviedo, don Enrique Valdés Joglar. Bueno, Voy a presentar. ¿Eh? Parece ser, Martín es un muchacho. Lo vamos a presentar. me parece muy bien, me parece muy bien. O sea que, Enrique, felicidades, estamos muy contentos de tenerte entre nosotros. y encima lo anuncias Haremos Urbi campaña. et Orbi, et Orbi, bueno, que se enteren, pues que se era... preparen. No se había anunciado todavía Urbi et Orbi, pero bueno. Pues Ramón no pidió permiso, ya sabes. Ramón no pidió permiso. Nada. Bueno, Martín, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a vosotros por la paciencia.